La fe, decirle a Dios, la fe está para usarla. Hay que usarla. La fe hace que frente a una necesidad, conflicto, yo siempre veo una oportunidad. Hay una oportunidad para salir adelante, una oportunidad. El enemigo se nos planta y no nos deja ver la solución, no nos deja ver la alternativa, no nos deja ver a Dios. La fe está para que usted y yo podamos ver a Dios. Amén. Los conflictos nos hacen mirar para abajo, el Espíritu de Dios nos hace mirar para arriba. Entonces, ayer compartíamos un poco de eso, hoy hablamos acerca de Filipenses, de una serie de expectativas de Pablo. Pablo hablaba y compartía a la iglesia, aún tal vez hasta su estado de ánimo, y hablamos acerca de Efesios, donde en una serie de ruegos, podemos decirlo así, Pablo dice, completad mi gozo. Es que hay cosas que Dios tiene que hacerla y hay otras cosas que las tenemos que hacer nosotros. ¿Amén o no amén? Hay cosas que tienen que hacer los pastores y hay cosas que tienen que hacer la iglesia. Entonces lo que Pablo decía es que sus hijos espirituales completen su gozo sintiendo lo mismo. Y hablaba de la unidad del Espíritu. Y hoy compartíamos eso, de la unidad del Espíritu y de la posición de un cristiano frente a Dios. ¿Cuál es la posición correcta de un cristiano frente a Dios? ¿Altivo? ¿Soberbio? Dice no, dice ser humilde. Tenemos que estar ahí acomodados, ¿no? En una serie de enseñanza del apóstol San Pablo, y él decía que la verdadera posición de un cristiano es estar de rodillas frente a él. ¿Amén o no amén? Así que si queríamos tener victoria frente al enemigo, posición de rodillas delante de él. O sea, yo me pongo de rodillas, pero el que se levanta es él, el Señor. ¿No es cierto que sí? El enemigo nos debilita y nos quiere postrar, el Espíritu Santo nos vuelve a levantar. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, en las cartas que él decía, y hablaban con mi esposa, y obviamente porque quedaba lejos, porque no había WhatsApp, y porque no había email, oh my God, había carta de papel y tinta, entonces tenía que ir por barco, y por ahí llegaba a los 3 meses, ¿no? Él les explicaba por carta o por alguna persona que iba a alguna ciudad, le enviaba un escrito, advirtiéndoles, enseñando, amonestándole acerca del estado de la iglesia. ¿Y qué era la iglesia? Entonces quiero hablarle ahora un poquito, ¿qué es la iglesia? La iglesia es un centro de capacitación. La iglesia es un centro de capacitación, venimos a ser capacitados. Es una escuela porque venimos a ser enseñados y es un campo de instrucción porque venimos a servirle. Entonces, según la idea que yo tenga en mi cabecita, así va a ser la cosa. Si yo creo que solamente vengo para que oren por mí, pobrecito yo, o ay de mí, bueno, así será la fe chiquitita y así será todo. Pero cuando entiendo que Dios cambió mi vida, cuando entiendo que Dios cambió mi vida, que ya me sacó de atrás y me puso al frente, que me sacó de abajo y me puso arriba, que tengo su favor, que el Espíritu de Dios está sobre mí, estoy entendiendo que hay algo maravilloso para mí, hay algo mejor para mí, hay una expectativa mejor para mi alma. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Dejo de estar con una baja estima y paso a pedirle al Espíritu Santo que me muestre en qué área, y ahí se descubre el propósito, eso que tanto repetimos, el propósito de Dios. Entonces, cada administración es un entrenamiento para su victoria. Uy, tanto victorioso acá. Cada palabra, cada predicación es para que usted pueda administrar su victoria. Son herramientas, son enseñanza, es palabra de Dios para que usted pueda posicionarse correctamente en Cristo. Como hoy decíamos a la mañana, mi verdadera posición es estar de rodillas delante del Rey. Entonces, cuando Pablo dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, quiere decir eso, ya no es mi vida la que vivo, sino es la vida de Cristo la que quiero vivir. Eso es un entrenamiento, y él comenzó a entrenar a la iglesia, y es difícil entrenar, mire. Porque como somos naturalmente religiosos y venimos de un mundo religioso que nos hablen de cosas prácticas, nos resulta un poquito difícil, pero vamos a las Escrituras. Mire, le pongo los dos contextos, así vamos entendiendo lo que dice el libro romano. A la iglesia de Filipos le habla con un amor entrañable. Pablo estaba enamorado de la iglesia de Filipos.
Si había una iglesia a la cual amaba a todas, porque todas eran hijas, habían nacido de su ministerio, pero si había una iglesia a la cual amaba, era la iglesia de Filipos. Le habla de una manera especial, una manera particular, es más paternal. La iglesia de Filipos recibe su aprecio. La iglesia de Filipos es algo especial para el apóstol San Pablo. Por ejemplo, le habla de una manera especial, pero no así, por ejemplo, en la iglesia de Galacia o hacia de los Gálatas. Al ser un poco más duro, al ser un poco más estructurado, hasta el punto le llega a preguntar a los Gálatas: ¿quién les enseñó a retroceder? Decirle, mirarlo al de lado y decirle, ¿quién les enseñó a huir? ¿Quién les enseñó a dejar las cosas del espíritu y volver hacia las cosas de la tarde? A la carne. Por eso dice, oh Gálatas insensatos, los llega a llamar así, insensatos. Les llega a decir así: ¿quién los instruyó? ¿Quién les enseñó? Si yo soy vuestro padre, ¿quién les enseñó a ustedes a dejar las cosas que son de Dios y volver atrás, dar un paso atrás o retomar viejas prácticas y artimañas? ¿Quién les enseñó a dejar el espíritu para volver a la carne? Y en un momento lo reprende y le dice así: ¿me he hecho vuestro enemigo por deciros la verdad? ¡Wow! Terrible, ¿no? A una iglesia la abraza, la bendice a la iglesia de Filipos. Y a la iglesia de los Gálatas le dice: ¿soy enemigo de ustedes por decirles la verdad? Tremendo, ¿no? Y además de eso, el apóstol San Pablo dice así como un dejo de tristeza. Dice, me temo, dice, mire, me escucha este predicador, me temo de haber trabajado en vano en ustedes. Oh, terrible. Temo haber trabajado en vano, que todos los años que le dediqué, que todo lo que quise hacer y todo esfuerzo y toda enseñanza y toda palabra y toda visita y todo, dice, temo de haber trabajado en vano en ustedes. Quiero llevarlo a esa posición que usted tiene como papá. Cuando ve que uno de los hijos a lo mejor viene atrasado, ¿no? Viene atrasado y se porta no bien, vamos a ser más dulces, no bien, y viene atrasado y te hace llorar y te hace renegar. ¿De quién aprendiste eso? Seguro de la familia de tu padre. ¡Oh! Entonces como que uno se siente frustrado con los hijos porque uno dice, ya, teniendo, en el libro de Hebreos dice algo parecido, teniendo que ser ustedes ya espirituales, maestros, tienen necesidad de leche y que les vuelva a enseñar los principios que de hace años. O sea, hay como una frustración en el escritor de Hebreos. Hay una frustración en Pablo cuando dice, temo haber trabajado en ustedes. ¿Por qué a una iglesia la alaba, por ejemplo, a una iglesia la exalta y a otra iglesia le dice, temo de haber trabajado en vano con ustedes? ¿Saben por qué? Porque es el mismo maestro, es la misma palabra, es el mismo espíritu, pero son distintas las decisiones de cada uno. ¿Sí? El papá cría a todos los hijos por igual, ¿sí o no? Pero no sé si todos los hijos van a amar al papá o a la mamá de la misma manera. Comieron lo mismo, nacieron de la misma panza, comieron lo mismo, fueron bendecidos, todo igual, pero uno salió bien, el otro también, el otro no sé. Bueno, de la misma manera suceden estas cosas que le sucede a usted o a otros en la intimidad de su hogar, las mismas cosas suceden en una congregación. Donde hay un mismo padre, el apóstol San Pablo, que a uno le dice de esta manera, temo de haber trabajado en vano con ustedes, pero a la iglesia de Filipos le habla de otra manera, más cordial, más amable, más paternal. Y la historia está en ser instruidos. Diga conmigo, tengo que ser instruidos. Todo lo que se enseña a través del púlpito, todo lo que se enseña en una charla o en un estudio bíblico, es para ser instruido, capacitado, herramientas que nos ayudan a vencer, decirle al de lado, los obstáculos, la crisis, saber administrar la crisis.
¿Cuál es la diferencia entre el que tiene al Señor y no tiene al Señor? Es que el que tiene al Señor tiene la capacidad de administrar la crisis, el otro no, se pega un tiro en la cabeza. El otro, ¿qué hace? Rompe el matrimonio, ¿qué hace? Abandona todo, se dedica a otro estilo de vida, se hace daño con las decisiones que toma. Pero los cristianos, ¿quién pasó por crisis acá? Ve esta fila, a ver, ¿qué pasó con tu crisis? ¿Pudiste administrar tu crisis? ¿Pudiste salir adelante en medio de tu crisis? Porque es así, porque el Espíritu de Dios, a ver, ¿cuántos tuvieron crisis acá? Wow, ¿no? Y por acá, por este lado, crisis. Estamos, claro, administramos, pasamos la crisis, lloramos. ¿Cuántos lloraron? ¿Cuántos lloraron? ¿Cuántos le dijeron, Señor, ¿por qué a mí? A ver, ¿cuántos dijeron, Señor, ¿por qué a mí? Esa es la típica, Señor, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí? Claro, porque nos duele, porque no nos gusta pasar por esas situaciones, no queremos lo desierto, no queremos tener problemas, no queremos llorar, pero es necesario. ¿Por qué razón? Porque ahí en ese momento es donde aprendemos a administrar la crisis. Podemos tirar todo por la borda y romper todo lo que hizo Dios en muchos años. En 5 minutos uno puede romper todo lo que le llevó al Señor a hacer muchos años. Gente que se aparta, gente que se enoja. Viene el enemigo y le siembra cosas en la mente y tira todo por el aire y explota. ¿Por qué razón? Porque no aprovechó los mensajes para ser instruido. Ahora mire cómo trabaja el apóstol San Pablo. Mire, lo vamos a ver trabajar aquí, cómo está instruyendo a los que son suyos. A la iglesia de Roma le dice de esta manera. Mire, empieza con un buen mensaje. Empieza con un buen fundamento. Lo primero que dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. No, sí, yo sé que lo sabe. Vamos, no sé, pues me quedo acá. Dice la Escritura, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Cuántos están en el Señor? A ver, ¿cuántos están en el Señor? Denle un aplauso grande al Señor. Esta palabra es para usted. Esta palabra para los que están, no para los que no están. Esto es palabra para los que prevalecen, para los que permanecen, para los que batallan, para los que cruzan desiertos, para los que enfrentan las luchas, para los que administran crisis, para aquellos que están esperando la confianza del Señor, para aquellos que esperan en una palabra, para los que están en Cristo. ¿Sabe? Hay que pagar un precio para estar en Cristo. Se sale de Cristo en todo momento, pero hay que pagar un precio para estar en Cristo. Hay que pagarlo a ese precio. Yo no puedo decir libremente estoy en Cristo cuando los frutos me dicen de mi vida que no estoy en Cristo Jesús. Ahora cuando estoy en Cristo, dígale al lado, estoy en victoria. Estoy en prueba, pero estoy de victoria en victoria. Estoy de lucha en lucha, pero estoy de victoria en victoria. El diablo no me puede parar. Decirle al diablo, no te puede parar. ¿Por qué razón? Porque estoy en Cristo. Y no he visto al diablo frenar a Cristo. En más de 30 años que llevo como cristiano, no lo he visto al Señor perder una batalla. En todas las batallas que el diablo se levantó, Cristo ganó. Cuando el diablo vino para hacer retroceder a alguien, Cristo se levantó. Él fue su defensa, Él fue su muro. Él es el campeón de los campeones y volvió a vencer. Y cada vez que se levanta el diablo, el Señor le hace sentir cuál es el lugar en donde Él tiene que estar, abajo de las plantas de sus pies. Esa es la imagen de la iglesia. Eso es lo que dice Pablo. No hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Ahora viene el diablo y te culpa de alguna cosa. O verdaderamente cometimos un error. Fallamos en el intento. Esquivamos el vizcachazo. Metimos la pata. Póngale todos los adjetivos ahí calificativos. Ponga todo. Es verdad, caímos, pecamos, hicimos esto, no descuidamos. Bueno, punto, está bien. Ahora dice la Escritura que yo puedo volverme a Dios y levantar los ojos a los cielos porque, escuche esto, pecamos contra Dios. Pecamos contra Dios. No es que solamente pecamos contra las personas. No, mi pecado es con Dios. Y dice que tengo un mediador entre Dios y los hombres. Y esto es a Jesucristo el Señor. Antes se nos añadía pecado tras pecado. Diga conmigo, antes se nos añadía pecado, más pecado, más pecado, más pecado, más pecado. Y se sumaban y se sumaban y se multiplicaban. Pero en Cristo Jesús, decirle, pero en Cristo Jesús no es así.
¿Sabe por qué no es así? Porque Dios sabe que yo todavía estoy en este mundo, que está plagado de pecado, que está corrupto de la cabeza hasta la planta de los pies, que vivimos en un mundo de tinieblas, que tenemos que ir a Babilonia o a Egipto a trabajar o a hacer negocios o a hacer alguna cosa. Yo tengo que dejar la iglesia y me tengo que contaminar allá en esa calle. Y me tengo que relacionar con personas. ¿Y quién no escuchó lo que no tenía que escuchar? ¿Y quién dijo lo que no tenía que decir? ¿Y quién pensó lo que no tenía que pensar? ¿O quién no sintió lo que no hay que sentir? Todos. La cuestión es reconocerlo. Antes no lo reconocíamos, ahora lo reconocemos. Y dice, no hay condenación, porque ¿quién condenará? ¿Quién te va a condenar? Si automáticamente viene el Espíritu Santo y te convence, y voy a Cristo y le digo, Señor, perdón por mis pecados. Perdón por ese error. No tenía que haberlo dicho, no tenía que haberlo hecho, no tenía que haberlo tocado, no tenía, ¡pum! Y viene la sangre del Cordero y me limpió. No es tan fácil, pero déjeme graficarlo así. Luego habrá consecuencia de eso, claro, más bien, por supuesto que sí. Pero el perdón, decirle al de lado, pero el perdón es automático. Y dice que si yo confieso mi pecado, también es automático. Entonces no hay condenación. Vamos a poner otro ejemplo de ese hombre intachable que se mantiene en Cristo y no pasó por esa experiencia traumática. Esa mujer que permanece en Cristo y que todo el tiempo el diablo se levanta. Y la Biblia dice, Pablo lo dice así, ¿quién acusará? ¿Quién condenará a los hijos de Dios? ¿Quién puede hacer? ¿Quién puede levantar la mano contra vos si Dios es el que justifica? ¿Quién podrá condenarte si Dios es el que ya anotó tu nombre en el libro de la vida? ¿Quién podrá sacarlo del libro de la vida? ¿Qué demonio irá a ese escriba que hay en el cielo y tachará tu nombre? No hay ninguno. No hay ninguno. Yo cuento con ese favor. Decirle a Dios, tenés que contar con ese acto de misericordia. Ese es el favor que tenemos los hijos de Dios. Algo no hicimos mal, la conciencia nos acusó. Automáticamente tengo que ir al cielo y decirle, Padre, he pecado contra ti. Vaya, hable cuando va manejando, pídale perdón todo el tiempo por lo que pudo hacer y no lo hizo. Pídale perdón todo el tiempo, Señor, por lo que no entiendo, por lo que no hago. Todo el tiempo, eso es una gimnasia. Diga conmigo, una gimnasia. Hay gente que es fácil para algunos pedir perdón, para otros no. Pedir perdón es parte de la gimnasia, del entrenamiento. Cuando uno sabe que hizo algo y no está bien, tiene que ir a pedir disculpas, tiene que ir a pedir perdón. Perdón, no me di cuenta. No, perdón, no lo entendí. Perdón si dije algo. Perdón. Y se solucionan las cosas y se terminó. No hay condenación. Suba la música. Ahora dice, no hay condenación para los que están, no para los que no están. Este texto es lo mismo que dice el Salmo 91. ¿Qué dice el Salmo 91? ¿Para quién es la promesa? ¿Para todos o para el que habita? Para el que habita. El que habita al abrigo del Altísimo, y viene toda la bendición junta. Ahora Pablo dice lo mismo. No hay condenación para los que están. Por eso es el privilegio de estar en su presencia, en su casa. Porque nadie puede condenarme. No hay brujo que pueda hacer algo contra usted. No hay demonio que quiera levantarse. El diablo, escucha otra vez, la millonésima vez. El diablo no puede venir deliberadamente contra usted. El diablo no puede por lo que él quiera atacarte a vos, a tu familia. No. El diablo para tocarte a vos, escuche bien, eso me sube la estima a mí y espero que te suba la tuya. El diablo para tocarte tiene que ir al cielo y convencerlo al Padre y pedirle permiso al Padre para recién tocarte. Lo demás es de Hollywood. Martes 13, viernes 13. El demonio ese que hace así, Dios. Bueno, eso es de Hollywood. No es porque al diablo se le ocurrió hoy voy a ir contra la casa de fulano. No, decirle al diablo es mentiroso. Primero tenía que ir al cielo, convencerlo a mi Padre. Y si mi Padre te deja, por eso podemos dormir tranquilos. Hay una concentración de brujas le quiere a tu casa, que se embromen. Yo estaría en mi casa comiendo una pizza por ahí, tomando un café. Que se embromen, ¿para qué se juntan ahí en la esquina? Con estos días de frío encima, ¿no? Dirán algunos. Problema de ellos lo que hagan. Por eso dice, en paz me acostaré
No, vamos por acá. Ay, casi me caigo. En paz me acostaré. Vamos otra vez. En paz me acostaré. Porque solo el Señor me hace estar confiado. Poné cara de confiado, decía, poné cara de confiado. ¿Esa cara de confiado? Cara de confiado, descanso en el Señor. Ahí es donde uno puede experimentar el descanso de Dios, sabiendo que Él está peleando contra mí, contra toda obra de demonio y contra toda obra de maldad. Entonces, ese es uno de los beneficios. Baja la música. Uno de los beneficios de ser hijo de Dios es que yo puedo estar y los privilegios son para los que están. Dice, y pone una coma, ¿quiénes son los que están? ¿Quiénes son los de Cristo? Los que no andan conforme a la carne. Esos son de Cristo. Lo identifica acá. Mire cómo los instruye. Mire cómo les enseña. Mire cómo les edifica la vida de ellos. ¿Quiénes son los que están en cruz? En cruz. El Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El libro de Romanos, justamente el capítulo 8, es el corazón de la ley del Espíritu. Pablo no enseña del Espíritu de otra manera como en el libro de Romanos capítulo 8. El capítulo 8 es fundamental, si usted me permite, es el corazón de la Biblia. El libro de Romanos capítulo 8 es el corazón de la Biblia. Todo lo exprime y él está tratando de llevar a su pueblo al conocimiento de una vida en el Espíritu. Por eso la instrucción, y lo reitera y lo remarca. ¿Cuál es la instrucción? Hacer morir lo terrenal para que podamos crecer en lo espiritual. Mi trabajo es leer las Escrituras, saber la Biblia y todo eso, pero además mi obligación, mi trabajo es hacer morir lo terrenal. Las pasiones, los deseos, todas esas cosas malsanas que a Dios no le agrada. Mi trabajo fundamental es agradarle a Dios. Porque estamos acostumbrados a hábitos y costumbres, decíamos hoy a la mañana. Nuestros hábitos y costumbres a veces nos llevan por malos caminos o por malas decisiones. Entonces cuando yo ando en la carne no puedo agradarle a Dios, pero si ando en el Espíritu sí. Y ahora empieza la gimnasia. Mire cómo empieza el entrenamiento, versículo 2. Y habla de una ley. ¿Cuál es la ley de la que habla el apóstol? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Hay leyes, ¿se da cuenta? Su pastor siempre habla de leyes. Dios opera por leyes, fluye por leyes. La primera parte de la Escritura es la ley de Moisés. La otra, podemos decirlo, la ley del Hijo, que es la gracia. Entonces, en el libro de Ezequiel dice, el alma que pecare, esa no otra, esa morirá. Mire qué ley, el alma que pecare, esa morirá. En el Nuevo Testamento dice, mas la paga del pecado es muerte. Y la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús. Son leyes. Son leyes. Si yo practico el pecado, de ninguna manera voy a alcanzar a agradarle al Señor. Si sigo insistiendo con la ley del pecado, lo único que voy a soltar es miseria, muerte, enfermedad sobre mi vida. Si sigo practicando el pecado, la paga de ese pecado es muerte espiritual para mi alma. Todo lo que toque no prosperará. Seré como Jonás. Llevaré en sí como una marca, como una señal de que nada funciona y que todo está mal. ¿Por qué razón? Porque la paga del pecado provoca esas cosas. Derrotas, frustraciones, enfermedades, crisis, suicidio, alcoholismo, dependencia al uso de las drogas y un montón de cosas más. ¿Por qué razón? Porque esa es la paga del pecado. A ninguno que practica el pecado le va a ir bien. Y aunque usted vea que a algún pecador le anda bien, espere el final de la historia a ver si le va bien. No va bien. El que encubre su pecado, dice la Escritura, ay, Señor amado, la teología está full. El que encubre su pecado no prosperará. El que encubre su pecado no prosperará. ¿Qué le pasa al que encubre su pecado? No prospera. No prospera en lo que hace. Todos funcionan menos él. Todos ganan menos él. Todos avanzan menos él. Todo funciona lindo, pero a él no le funciona nada. ¿Por qué razón?
Y ahí donde van, ¿a dónde van? A consultar brujo. Yo tengo un mano santa y lee los horóscopos y consultarle a la bruja a ver qué me está pasando. Lo que pasa es que tengo una rubia, te hizo un daño de muerte. Y siempre son las rubias, yo siempre digo lo mismo. Salvadas las morochas, las pelirrojas, las pelo castaño, están salvadas ustedes. Las rubias son las malas. Así dicen ellos, unas rubias, siempre son las rubias. Entonces, pastora, no, ella es buena. Entonces, no prospera, nada funciona. Todo se cierra, las puertas se cierran, las oportunidades no llegan. Ahora, cuando esa ley, ¿cómo hago yo para liberarme de esa ley que me abraza y es de muerte? Que me absorbe mi energía, que absorbe mi tiempo, que absorbe mis sueños, que los mata, que los pulveriza. ¿Qué hago? No puedo hacer nada. No hay nadie que pueda ir contra la ley de la muerte. Nadie puede hacer nada contra la ley del pecado, excepto Jesucristo el Señor. Porque Él vino a este mundo, vivió en este mundo y la ley del pecado lo afectó de la misma manera, la ley de la muerte lo afectó de la misma manera, pero el estado de santidad de Él lo liberó del poder del pecado. La ley de santidad lo libera de la muerte, lo libera del pecado. Entonces la santidad me libera del pecado y la santidad me libera de la muerte. Ahora, ¿cómo hago yo para tener santidad en un mundo de corrupción? Viene el entrenamiento, la ley del Espíritu. Pastor, usted me dice, ¿y cómo hago para vivir en medio de un mundo corrupto? Practicando la ley del Espíritu. Si sigo practicando las leyes de la carne, voy a obtener el mismo resultado. Pero si yo quiero ver un resultado diferente, tengo que hacer algo diferente. Entonces Pablo pone y advierte que la ley del pecado mata, pero la ley del Espíritu te libera. Gracias a Dios que está el Espíritu de Dios. Entonces, Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, dice Pablo, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y lo dice él como judío. Él como judío dice, yo no pude practicar la ley. Es imposible practicar la ley. Porque cuando me esfuerzo por hacer algo bueno, me doy cuenta de que hago todo mal. Cuando creo estar haciendo algo justo, algo honesto, algo realmente agradable a Dios, me doy cuenta que estoy fallando en montones de otras cosas. Por eso dice, ¿quién me liberará? ¿Quién me va a liberar de esa ley? ¿Quién me va a liberar del pecado y de la muerte? Lo dice Él, se está poniendo Él como ejemplo. Es que hay cosas con las cuales nosotros no podemos luchar. Hay un mundo espiritual. ¿Cómo usted lucha y cómo yo lucho en ese mundo espiritual? Porque hay demonios de verdad. Hay huestes de maldad, hay principados, potestades de verdad. Hay demonios que son muy malos. Claro, ¿cómo hago? Por esa razón le contaba de la hermana anoche, le pusimos las manos, mire, era imposible tenerla a esa mujer. Y cuántas cosas han sucedido en el ministerio, cuántas experiencias. El pastor Felipe se fue afuera a predicar y quedó Graciela encargada de la iglesia y entró endemoniado en la iglesia a cuatro patas, y empezó a caminar por el pasillo y tiraba la silla y ahí aprendió a hablar en inglés ya también. Ella dijo, oh my God. Y empezó a revolear la silla y a gruñir y a manifestarse. Y menos mal que había un hermano que quedó como para colaborar, para ayudar. Ya está con el Señor el hermano. Y lo llevaron a un lugar y lo arrastraron y seguía revoleando gente y revoleaba silla. Hasta que lo metieron en un lugar y ella lo va a ver al endemoniado que te dijo. ¿Qué mirá? Le dijo el diablo. ¿Qué mirá? ¿Qué mirá? Le dijo el enemigo, ¿no? Y otro chiquitito así, mire, así, era chiquitito, flaquito, era una porquería, mire, así chiquitito. Y venía al taller todo el tiempo y yo le predicaba y le hablaba del Señor y le hablaba del Señor y le hablaba del Señor. Y él creyó en su corazón y me confiesa que era un banda y que salía con el tío a hacer sacrificio, a hacer un montón de porquería y a hacer cosas en contra de la gente. Y un día digo, bueno, tenemos que ir a la iglesia. Bueno, yo lo esperé, no vino. Lo invité 2 veces, no vino. Al tercer día digo, hoy tenés que venir conmigo. Y bueno, hoy voy. Y puse el auto, lo esperaba y no venía. Me crucé a la casa y le dije, vamos, me dijiste que mire,
desde Centenera y Perito Moreno hasta Liniers. Usted no sabe el viaje que tuve. Por el cementerio ya lo quería tirar por la ventana al flaco. Se empezó a manifestar en el auto, empezó a patear el auto, que me quiero bajar, empezó a los gritos. Usted se ríe, pero el que yo no me reía era yo. Con un volante lo agarraba del cogote así, con el otro manejaba. No sabe lo que fue tenerlo al petizo ese, así chiquito era, así chiquito. Y no lo podía tener en el auto. Llegamos a la iglesia, mire, lo entré empujones, así, mire. ¡Pah! Porque no quería entrar. Se agarró de las dos manos en la puerta y no quería entrar. Lo empujé, mire, no sé si hasta le pegué también para que entre a la iglesia. Entró a la iglesia y lo metimos en la oficina y empezó, ¡guau! 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 Empezó a gritar y a manifestarse. Vinieron 5 grandotes que eran más grandotes que yo. Miren, ni los 5 grandotes lo podíamos tener al petizo. Era imposible, así, mire, serpenteaba así. Mire, en una de esas yo hago así, se me rompe el pantalón. Desde acá atrás, hasta acá adelante, acá atrás. Imposible era tenerlo al flaco. Vino uno que no estaba muy santificado a la oficina. No estaba muy todavía convertido el hombre. Y el petizo hace ¡guau! Y le pega una trompada. Y le dijo, hijo de... ¡Ay, Jesús! Le quería pecar. Después ya tenía 2 endemoniados. El que estaba endemoniado y el que se endemonió después. ¡Oh, my God! No, mire, tengo para contarle montones de esas. Montones de esas. Donde el diablo se manifiesta. Entonces la gente pierde de vista al diablo y cree que es una cuestión de psicología. Puede ser en muchos casos algo psicológico, pero lo espiritual. Decirle al diablo, no pierda de vista lo espiritual. Entonces cuando entendés el mundo espiritual, te das cuenta, lo que dice el apóstol San Pablo, que hay una ley. Que hay una ley que opera, dicen los hijos de desobediencia. Que hay una red, que hay todo un entramado de situaciones que operan los hijos de desobediencia que no pueden despegar. Que no pueden terminar de convertirse, que no terminan lo que empezaron en el Señor, que están como frustrados, paralizados, sentados, enojados. Porque no se dan cuenta, como la tela de la araña, que cayeron allí y ya empiezan a dar señales de debilidad. Y la araña dice, Padre, gracias por estos alimentos. Manotazos. Querer liberarte solo de algo que no podés. Entonces hay una ley. La ley del pecado produce muerte. Versículo 3. Dice, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil en la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, dice, condenó al pecado en la carne. Claro, no había, ¿quién podía ir contra esa potestad, contra esas leyes espirituales? ¿Quién podía vencer el pecado? ¿Quién podía vencer la muerte? Nadie. ¿Quién podía liberar desde el primero al último de los que caían en esa red de pecado y de la carne? Nadie, ninguno. Entonces, por esas razones las que Cristo viene. Por eso Pablo dice Cristo, porque era imposible para la ley. Porque el que no cumplía la ley, ¿qué hacían con el que no cumplía la ley? Dice, muera irremisiblemente. ¿Qué pasaba con una persona adúltera cuando lo encontraban en adulterio? ¿Qué pasaba? ¿Qué acto de misericordia había con ese hombre o esa mujer? Ninguno. ¿Cuál era el juicio? La muerte. Por eso dice lo que era imposible. La ley que condenaba no podía proveer la salvación, condenaba. Entonces, la paga del pecado era muerte. ¿Quién podía interferir entre la muerte y el pecador? Nadie. Entonces dice, y tuvo que venir. Mire que envió a su Hijo, dice, en semejanza de carne, para condenar al pecado. ¿En dónde? En su carne. Porque lo único que podía absorber el pecado era su santidad. Era la unción que había sobre él. La absorbió, la comió, la tragó. Se terminó. En la cruz se terminó. En la cruz venció al diablo, a los demonios y a los efectos de la ley, del pecado, de la muerte. Todo junto.
Lo venció. Nos dio la oportunidad de ser libres. Verdaderamente libres de la ley del pecado y de la ley de la muerte. Versículo 4. ¿Por qué hizo eso? Dice, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Lo que está diciendo es que ya no nos afectan esas leyes, porque se tiene que cumplir por la palabra de Dios. Dice que Él vino y bajó a los que estaban encarcelados para darnos libertad, para publicar el año agradable del Señor, para dar vista a los ciegos. Se tiene que cumplir la palabra del Espíritu. Una promesa se tenía que cumplir. Y Él vino a cumplir las promesas del Padre para que nadie diga, Dios, no me fuiste fiel, Dios, conmigo no hiciste esto, Dios, no cumpliste con tu palabra conmigo. No. Cristo vino y cumplió por usted, Cristo vino y cumplió por mí, por eso no hay condenación. Lo que usted no pudo hacer, lo que yo no pude hacer, lo hizo el Señor por usted y por mí, por eso le amamos y por eso lo respetamos. Y el que se presenta delante del Padre todo el tiempo intercediendo por los hijos es Cristo. Perdonalo, Señor, en medio, perdonalo, ¿verdad? No entiende, medio durazno. Mira las manos, perdonalo, Fernando, que medio Naboletti, perdonalo, Señor. Mira las manos. Todo el tiempo el Señor está intercediendo por nosotros, por su iglesia. Señor, bendecí a tu pueblo, bendecí a tus hijos, bendecílos, bendecí la iglesia, tené tu favor, tu misericordia, intercede, porque era una promesa. ¿Sobre quién es la promesa? Sobre los que andan en el Espíritu. ¿Quiénes son los que andan en el Espíritu? Los que no andan conforme a la carne, porque es un entrenamiento. Esto lo tengo que aprender. Versículo 5. Escuche, porque los que son de la carne, ¿qué hacen? Los que son de la carne. ¿Y qué sería pensar en las cosas de la carne? Hay una visita maravillosa que nos puede bendecir. Hay una jornada a la mañana y hay un partido de fútbol. Oh my God. No venga con los tapones punta, pastor. Deme otro ejemplo. Juega la selección, juega Boca River, justo en el horario del culto. Viene ahora la Copa Libertadores. ¡Ja, ja! ¿No? A veces pensamos que andar en la carne es haciendo cosas que tienen que ver con las cuestiones sexuales solamente. Pensar en las cosas de la carne es perder tiempo. Es seguir pensando en esa ley que lo único que provocó es muerte. Seguir pensando en las cosas de la carne significa seguir haciendo de las mías. Seguir haciendo de la mía. Cuando tengo la oportunidad de mostrar o de inclinarme hacia las cosas del Espíritu, me inclino hacia el otro lado, es una voluntad propia. Y ahí, por esa razón, Pablo le habla de esta manera a la iglesia de Roma. ¿Por qué razón le hablará así a la iglesia de Roma? Porque la iglesia de Roma estaba metida entre ídolos, pecado, orgía, muerte y un montón de cosas más. Ser cristiano en Roma realmente era un gran desafío. Porque todo era liberalidad. Todo era liberalidad. Había fiestas sexuales. Todo era liberalidad. Y eso corría para todo el imperio romano. ¿Cuál era la diosa que una vez las mujeres se tenían que prostituir para agradarle a la diosa no sé cuánto? Todo era fiesta, todo era paganismo, todo era orgía, todo era vino, todo era así. Y había que ser santo para estar en un mundo así. Corrupción en todos lados, corrupción y muerte por todos lados. Había que ser muy santo para estar ahí. Entonces no les puede hablar de como niño, le tiene que hablar como un maestro que tiene que entrenar a esos hombres y mujeres que están a expensas del enemigo, que según su estado de ánimo pueden caer de la gracia. Y les tiene que decir, una cosa es pensar en las cosas de la carne y otra cosa es poner la mente a funcionar en las cosas del Espíritu. Y hoy en día es más o menos igual. No hay que ir a ningún lado, solamente aprieta una tecla en su celular y tiene pornografía a la hora que usted quiera.
Y qué triste ver a muchos hermanitos caer en eso, que es un demonio. Hermanitas también. ¿Qué hermanito? Hermanita y hermanito. Apretan un botón y tienen todo ahí todo hasta con subtítulo viene. Estamos al alcance o al toque de un botón para inclinarnos en las cosas de la carne. La brujería están al toque, en un solo clic ahí. ¿Está para qué? Para que aparezcan cosas de esoterismo y un montón de cosas más. Y en la compu y en Facebook, no todo el que dice Señor, Señor va a entrar al reino de los cielos. Hay una gran mezcolanza. Hay distintas teologías, hay distintas filosofías donde la gente ni siquiera sabe dónde vive el fulano ese que está hablando. Pero basta que diga 2 o 3 cositas lindas. ¡Ay, ahora desde hoy este va a ser mi pastor! Claro. Claro. Porque solamente dicen cosas buenas. ¿Vio la frase bonita de Facebook nada más? Dios le da a sus mejores batallas, a sus mejores soldados. ¡Anda! ¡Tómatela! ¿Quién quiere batalla? Yo no quiero batalla. ¿Quién quiere batalla? ¿Quién quiere lucha? ¿Quién quiere pelea? No, son todos cuentos ahí de Migré. ¿Vio Migré, el autor ese de novela, ahí, Carmiña, todas esas cosas? Me fui muy lejos, ¿no? Esa novela del corazón. Son muy románticos algunos. Y todo el tiempo es buena onda, ¿vio? Todo el tiempo, este es el día que hizo el Señor. Hoy el Señor me va a regalar algo poderoso. Claro. Y el otro día, también hoy día martes, día del Señor, nací, gloria a Dios, me levanté, gloria a Dios. Todo es así, todo es muy dulce. Pero Pablo no se dedica a ese evangelio, es decir, se dedica al tiempo de instruir a los suyos, porque ellos saben que están enclavados en una zona de riesgo, en una zona de peligro. ¿Y qué hay que hacer para aquellos que están en zona de riesgo y de peligro y están peligrando por su propia alma? Hablarle de esta manera y decirle que hay gente que piensa en las cosas de la carne. ¿Quiénes son los que andan en la carne? Los que piensan en las cosas de la carne. En ningún momento o del tiempo que tienen van a tener un pensamiento agradable o van a decir voy a leer un texto bíblico, me voy a orar o voy a llamar a alguien o una conversación espiritual. No, es otra cosa. Si usted le pregunta cómo forma el equipo de tercera división de España, le conocen todo, conocen hasta el nombre de la mamá del arquero de la tercera división de España. El arquero Sacachispa, sí, el arquero Sacachispa sí, se llama fulano de tal. La abuela vive a la vuelta de mi casa. Conocen todo. Usted le dice, ¿dónde está el texto bíblico? Cric, 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 cric. No se alimentan en el espíritu. No hay alimento espiritual. Por eso cuando viene el enemigo y cuando viene el combate, sufren y quieren desbordarse y quieren tirar todo por el aire. Y andan pidiendo oración, oren por mí, oren por mí. Claro, atorrante, vos tenías que orar, ahora me pedí que ore yo por vos. Oren por mí, ójame con aceite, si es castrol mejor. Entonces, ¿por qué razón? Porque hay un mundo que solamente piensa en esas cosas. Dice, pero los que son del Espíritu, ¿en qué piensan? En las cosas del Espíritu. Cuando se habla de pensamiento, cuando se habla de pensamiento, todo primero es un pensamiento y luego se transforma en una palabra. El combate está acá. El combate está acá. Porque antes de que sea una palabra, primero es un espíritu. Es un pensamiento. Antes de una acción está el pensamiento. Antes de un golpe hay un pensamiento. Antes de una palabra hay un pensamiento. Antes de un exceso está un pensamiento. Lo pienso y después lo hago. Después lo transformo en hecho, pero primero es un pensamiento. Ahora imagínese, la mente está desordenada. ¿Qué puede salir de una mente desordenada? Si eso es fácil de comprobar, un día suyo de trabajo que le salió todo mal. No está para que lo abracen, tiene que ser demasiado santo para que lo abracen, mi amor. Ay, mi vida, ay, mi sol, mi luna, mi carozo de aceituna, ¿no? No. Venimos mal, necesitamos aflojarnos y después, antes de la cena, recién por ahí sale alguna palabra. Si no, son todas groserías. ¿Por qué? Porque el día fue
Así es todo, primero es un pensamiento. Agradar a Dios, para agradar a Dios empieza con un pensamiento. Para servir a Dios se empieza con un pensamiento. Luego ese pensamiento se transforma en una actitud, en una acción. Ahora, si mi mente continuamente está revisando el problema, si continuamente mi mente está revisando el error, si continuamente mi mente es crítica, chao, ya está dada la batalla acá. Por eso cuando el Espíritu de Dios toma al hombre, lo toma con sus pensamientos y todo, y los transforma, los cambia. Por eso habla de vestido del nuevo hombre. El nuevo hombre es creado según Dios. El nuevo hombre tiene otro tipo de pensamiento. Yo ya dejé lo que era del mundo y lo viejo. Ahora estamos con errores y todo, vamos caminando hacia la perfección. No es que somos perfectos, vamos caminando a la perfección en las cosas del Espíritu. Romanos 6. Escuche y vuelve a insistir, se da cuenta y mire cómo instruye. Porque el ocuparse de la carne vuelve otra vez. Ocuparse es un pensamiento que después se hace un hábito y después se transforma en costumbre. Y es así, el ocuparse de algo luego se hace una costumbre. ¿Y qué provoca esa costumbre? Muerte. Ahora pone en relieve lo otro. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. El ocuparse del Espíritu es vida y paz. Es vida. Lo que haces prospera. Lo que haces te va bien. Ese sueño se alcanza, se logra. Puede ser probado y todo, pero sabes que lo que pensaste y lo que te propusiste en tu corazón, el Señor te ayuda a vencer, porque esto es por el Espíritu, no es por la carne, no es con ejército, no es con fuerza, es con el Espíritu de Dios que vencemos, no es por inteligencia, no es por capacidad de hombre, es por la fuerza del Espíritu que viene, y la fuerza del Espíritu ya me hace vencedor. Decirle de al lado, la fuerza del Espíritu me hace vencedor. Por eso Pablo dice, somos más que vencedores. Vamos, yo soy más que vencedor. Aunque esté luchado hoy, aunque hoy todo te haya salido mal, qué bueno sería terminar el día con esta palabra: soy más que vencedor en Cristo Jesús. Soy más que vencedor, y si me caí me voy a volver a levantar, y si perdí la batalla lo voy a volver a intentar, porque no está un espíritu de muerte en mí, hay un espíritu de vida. Gloria a Dios y gloria a Dios. Hay un espíritu de vida, hay un espíritu de poder, hay un espíritu de dominio propio, hay un espíritu que viene para darme victoria, hay un espíritu que viene para que yo pueda descansar en Él, hay un espíritu que me dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es un entrenamiento. No todas las batallas las voy a ganar. Hace bien perder alguna batalla de tanto en tanto, para que me ubique y no mire a los otros por el hombro o sea altivo. De tanto en tanto nos conviene perder alguna batalla. Ahí nos damos cuenta que somos necesitados. Dios no tiene hijos favoritos, decía hoy a la mañana. No tiene hijos favoritos. Lo que Dios tiene son hijos. Algunos les creen más a Dios y otros les creen menos, pero no tienen hijos favoritos. Él no tiene hijos favoritos, tiene hijos. Tal vez hoy estén perdiendo alguna batalla, o estés a punto tal vez de perder una batalla. Dale gracias a Dios, porque eso nos va a mantener humildes, chiquititos, dándole la gloria a Dios. Por eso dice el que se ocupan. Algunos están todo el tiempo ocupados en los asuntos de aquí abajo. En cambio hay otros que están ocupados en los asuntos del reino. Porque el Espíritu opera en el reino. En lo demás opera una religión. En el reino opera un espíritu de vida para vida. No es solo que vengo a la iglesia, me siento, canto, pongo mi ofrenda y escucho una frase linda porque me quiero ir a dormir tranquilo. No. Usted viene a ser capacitado e instruido para empezar la pelea cuando salga de acá.
¿Sabe cuántos salieron de las puertas de la iglesia y antes de que llegara a la esquina ya estaban endemoniados otra vez? ¿Sabe cuántos se agarraron con su esposa en el auto? No llegaron a casa y ya estaban ahí discutiendo y peleando en el auto. Por algo, el diablo es especialista en hacer estas cosas, el diablo es especialista en separarnos, en mostrarnos la desigualdad de los errores. El diablo es especialista para que soltemos palabras hirientes. Él sabe cómo herir nuestros sentimientos, Él sabe cómo herir mis emociones, lo sabe. Pero el ocuparse, el que se quiera ocupar de esas cosas, allá Él. Pero el que quiere ocuparse del Espíritu, bienvenido al reino. Bienvenido al reino, decirle bienvenido al reino. Bienvenido al reino. Versículo 7. Ahora, mire cuáles son los designios de la carne. Mire cómo instruye. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios. Usted sabe que hay gente que no sabe que está desagradando a Dios. Creen, están engañados, creen que con lo que hacen agradan a Dios. Pablo creía que con lo que hacía agradaba a Dios cuando estaba en el tiempo de su carne. Pero cuando le fueron corridos el velo de los ojos, se entendió que lo que estaba haciendo era confrontando contra el Dios de Israel. A veces pensamos que somos buenos y justos y que nuestra posición y postura es la correcta y no nos damos cuenta. Por eso Gamaliel le dice a los que persiguieron, los que maltrataron a Juan y a Pedro, dice, muchachos, tengan cuidado, le dijo Gamaliel, no vaya a hacer cosas que estén luchando contra Dios. Y yo puedo decirle hoy, muchachos, tengan cuidado de que la lucha que ustedes tienen no sea contra demonios, sea contra Dios, contra el Espíritu. Que se están oponiendo a algo del Espíritu. Que si ya hay una transformación es por el Espíritu. Entonces los designios de las carnes, ¿en qué piensan los que están en la carne? ¿En qué piensa la gente que todo el tiempo está ocupado en la carne? ¿Qué piensa? Hay un espíritu que los lleva a enemistarse contra Dios. Están como enojados con Dios, como contrariados con Dios. Eso dice el apóstol San Pablo, que sabe un poquito. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Pero la Biblia, y se enojan con la Biblia, y están enojados con la Biblia, y si uno les predica la palabra, es como que se enojan. Vuelvo otra vez, se enojan porque uno les dice la verdad. El número 8. Hay gente que no quiere sujetarse a la ley de Dios. Hay gente que no quiere sujetarse al Espíritu. Hay gente que no quiere sujetarse a una voz profética. Hay gente que no quiere sujetarse al Espíritu que mora en la iglesia. Cuando el pastor dice, bueno, vamos para allá, algunos van para allá. Bueno, vamos a levantar, se sientan. No le conté del hermano que cuando nosotros cantábamos, él leía la Biblia, no le conté, 200 veces lo conté. Nosotros cantábamos en Ferré, nosotros cantábamos y él estaba leyendo la Biblia. Nosotros leía la Biblia y él, que Jesucristo estaba, parece que nos hacía en contra. Levante la mano, él la bajaba, baje la mano, él la subía. Andaba en contramano del mundo el loco este. Pero bueno, ¿qué va a hacer? Ahora dice, sigue, insiste con la ley. Dice, y los que viven según la carne, el que vive según la carne, vamos con el medio. Los que viven según la carne, la última. Los que viven según la carne, entonces hay cosas que yo no, por más que quiera hacer y me esfuerce, no lo puedo agradar a Dios. En el Antiguo Testamento dice que aún nuestras justicias son como trapo de inmundicia delante de Él. Después medite que es un trapo de inmundicia y después hablamos en otro culto. Hay gente que no puede agradar a Dios. Quieren agradar a Dios, pero no pueden. Hacen cosas para agradar a Dios, pero lo que hacen está bien, pero el espíritu con que lo hacen está mal. Quieren, pero no pueden agradarlos. Lo aman, sí, y con lo que hacen está bien, sí, está bien, pero Dios recibe ese servicio. No lo reciben porque no pueden agradar a Dios.
Estaba el hermanito Caín y estaba el hermanito Abel. Y los dos se presentaron delante de Dios. ¿Quién agradó a Dios? El hermanito Abel. ¿Quién no agradó a Dios? El hermanito Caín. Y hoy decía a la mañana, ¿por qué razón Caín mató a Abel? ¿Qué le hizo Abel a Caín? A ver, ¿qué le hizo? ¿Cuál fue el motivo? ¿Lo agredió? ¿Lo maltrató? ¿Lo golpeó? ¿Le pegó con algo? ¿Le hizo juicio? ¿Le mandó un WhatsApp? ¿Le mandó algo en el Facebook? ¿Qué le hizo Abel para que se enoje tanto Caín? ¿Qué le hizo? ¿Qué le hizo Abel? A ver, ¿qué hizo Abel? Nada. Decirle de al lado, nada. Tocarle el hombro, nada. Decirle al de al lado, hay gente que se te va a enojar por nada. ¿Pero qué le pasa a este? No me llamó más, no me habló más, me muestra una cara rara. Y se te enojan, te cruzan la cara, te quitan el saludo, te maltratan, dicen tontería de vos. ¿Y vos qué le hiciste? Nada. Lo único que quisiste es agradar a Dios. Hay gente que se enoja con gente que quiere agradar a Dios. Se enojan. No le hiciste nada, pero se te van a enojar. Cuando te vean buscar de Dios, el que no lo puede hacer porque no quiere, no es porque lo quiere hacer, se va a enojar contra el que quiere agradarle a Dios. ¿Qué te haces, el pastorcito? Dale, si yo te conozco a vos, Chimoltrufio. ¿Me entiendes? Entonces vos querés salir de todo ese entorno, querés salir de todas esas cosas, querés buscar de Dios y ya se te enojan. Se te enoja. Aún el que duerme con vos se te enoja. ¿Por qué vas tanto a la iglesia? Ya te sospecha, ¿viste? Ya te sospecha. ¿Y por qué vas tanto a la iglesia? Sí, sabe, usted no sabe la novia que tengo, mire. Ay, si fuera por eso, tengo, como dice, un montón de novias tengo. No puedo con la rubia y todo. Y el pensamiento de la gente, ¿me entiende? El pensamiento endemoniado. ¿Por qué va? Seguro que hay un hermanito, ¿no? Oh, Jesús. Si buscas de Dios se te enojan. Si te congregás, la gente se te enoja. Si te ven orando, se te enoja. Claro, mucha oración, pero la milanesa no está frita. Mucha oración, pero la ropa está sin planchar, nena, ¿eh? ¡Oh, my God! Conozco del tema, lo conozco al tema. Porque me cuentan. Hay gente que no le puede, dice Pablo, que hay gente que no le puede agradar a Dios. Hagan lo que hagan, no pueden agradarlo a Dios porque el origen es malo, la semilla es malo, la génesis es mala. Vuelvo, ¿qué le hizo Abel a Caín? Nada. ¿Por qué se levantó contra su hermano y lo mató? Porque el origen en Caín, la génesis en Caín era desagradable a Dios. Por eso Dios no aceptó su ofrenda. Caín no podía agradarle a Dios. Cuando tuvo la oportunidad de Dios, le presentó una ofrenda y dijo Dios, no me interesa, no me sirve, tu corazón no está ahí. No lo hiciste de buena gana, no lo hiciste de buen modo, no lo hiciste para mí, no amaste lo que estabas haciendo para mí. Y dice que Dios vino con agrado la ofrenda ¿de quién? De Abel. Cuanto más busques a Dios, a alguien le va a molestar. ¿Por qué? Porque el otro no puede agradar a Dios. Hay gente que no puede agradar a Dios, que está en los púlpitos, anda dando vuelta por la iglesia, no pueden agradarle a Dios. ¿Por qué? Ahora le explica, Pablo le explica. Versículo 9 y nos fuimos. Más vosotros, le dice a la iglesia, a los cristianos, más vosotros, ustedes, nosotros, sentite privilegiado, sentite incluido en este texto, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Pobre hermano en Roma, las cosas que vivían y pasaban, él les tiene que dar una palabra de aliento. Y le dice, no es así con ustedes, porque había que ser cristiano en Roma en esos tiempos. Entonces, más vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y pone una advertencia, pone una coma y dice, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Porque no se puede vivir en el Espíritu si el Espíritu Santo no mora en mí. Lo que le está diciendo es que hay
que es poderoso Dios para derramar su espíritu aún en un mundo, en una sociedad corrupta. Que se puede ser diferente en una sociedad corrupta. Que se puede decir no en una sociedad corrupta. Quiero honrar a un hijo de la casa. ¿Puedo honrar a un hijo de la casa? Un hijo de la casa tomó un trabajo. Le pasó el presupuesto y la persona aceptó. Le pasó 24,000 pesos, ¿no es así, Carlito? Y vino el Señor, ¿y cuánto te dio de entrada? 10,000 pesos. Le dijo, listo, lo hacemos. Le dio 10,000 pesos. Y cuando terminó el trabajo, ¿cuánto dinero te dio? Le pagó el total. Y Carlito dijo, Dios me bendició con 10,000 pesos. ¿Usted cree que un hijo de la casa hizo así? No. ¿Qué le dijiste al Señor? No, usted se está equivocando. Ya me pagó. Lo único que me tiene que dar 14, no 24. Ya me dio 10 antes, lo único que me tiene que dar 14 y le devolvió 10,000. ¿Qué le dijo el hombre? Vení, corra. Pero habla en castellano, no me mezclé el paraguayo, pues nadie te va a entender acá. O habla guaraní o habla castellano. No, me agradeció, hasta ayer me estaba mandando mensajes, me dijo, mira, ahora no es una persona que está trabajando acá, sino un amigo, me dijo. Tengo un amigo, hace trabajo, si usted lo quiere contratar, tiene la tarjeta de Carlito así. Primero cuando vino a Paraguay era chiquitita, albañilería decía. Ahora es albañil, electricista, plomero, durloquista, hace compra, imprime cosas en internet, es de todo, Carlito. Va a Coto y le trae, hace Uber también, de un auto de Uber. Qué bueno saber que un hijo de la casa es considerado así, que es honesto, que pudiéndose valer de un error o una equivocación que se le pasó, qué bueno que uno de los hijos de la casa actúe así. Y no actuó así porque le sobra la plata, Carlito, porque Elvira está llena de oro. Mírela, Elvira, está llena de oro, Elvira, tiene plata para tirar para arriba. No. Obró así porque el Espíritu Santo le dijo, hijo, eso no es tuyo. ¿Qué le dijo el Espíritu Santo? Hijo, eso no es tuyo. Y dio testimonio. Y el hombre todos los días, hasta hace un rato le sigue mandando, gracias Carlito. 10,000 veces le va a agradecer a Carlito. Eso es agradar a Dios, ¿se da cuenta? Eso es agradar a Dios. Entonces, si el Espíritu de Dios está en nosotros, ese es el entrenamiento. Dice, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, oh my God. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no quiere decir que hable en lengua. Por eso Pablo predicaba el Evangelio del Hijo, no el Evangelio de las masas. El Evangelio del Espíritu es este, el Evangelio del Hijo es este, el Evangelio de Cristo es este. No es cuestión de que hable en lengua, no, es que cuando pase algo, reaccione como hijo, porque el que le va a dar testimonio dentro suyo es el Espíritu de Dios. El que tiene el Espíritu del Hijo, el que tiene el Espíritu de Dios, al Espíritu de Cristo. El que no tiene el Espíritu del Hijo, el que no tiene el Espíritu de Cristo, dice la Biblia, no es de Él. Así que son instrucciones a una vida espiritual. No queda todo en congregarse, no queda todo en voy a la iglesia al culto, sino que es un entrenamiento para una vida en victoria. ¿Cuántos quieren tener en victoria en todo lo que emprendan, todo lo que hagan? Nos ponemos de pie, por favor. Entrenamientos para una vida en victoria. Dice que el Espíritu vence. Dice la Biblia que el Espíritu de Cristo vence. Por eso, si usted quiere vencer, venga